Ahí sí. Bueno, vamos a comenzar a hablar les decía que de esta contraparte de la anemia ferropriva, en la cual existe un déficit, dijimos inicialmente, de hierro en los depósitos, luego un déficit de hierro en el transporte, finalmente para expresarse en que se forma menos, se sintetiza menos hemoglobina y por lo tanto menos glóbulos rojos. Y en definitiva, anemia ferropriva después de ese camino de déficit en secuencia. Lo que vamos a hacer ahora es ver algo distinto, pero que tiene que ver con hierro, pero en este caso es un aumento en la cantidad de hierro en el organismo, ¿ya? Y se le denomina hemocromatosis. Solo para recordar un par de diapositivas, lo que ustedes ven acá es una célula que puede ser una célula como un eritroblasto, pero también podría ser una célula a nivel hepático. Eh, y lo que observamos es este complejo en el cual está la transferrina uniendo hierro, que está allí. Eh, aquí está en realidad la transferrina uniendo hierro. Por otro lado está la proteína HFE, que está acá, y el receptor de la transferrina, que está uniendo hierro, ¿ya? Y ese complejo se endosita, queda el hierro y se reutiliza la transferrina, la apotransferrina, y, y parte del hierro queda allí como depósito o va a ser utilizado si se tratara de un eritroblasto y hay necesidad de hierro. Esa es un poco la secuencia. Y para terminar esta revisión de la que le he hablado, ingresó el hierro al eritroblasto, en este caso el eritroblasto para la figura, y, si se requiere, va a entrar a la mitocondria, donde previamente se ha formado la protoporfiria 9, se forma el grupo M, todo lo cual, ese grupo M, se incorpora posteriormente a cada una de las cadenas de globínicas y se forma la hemoglobina del adulto, dos cadenas alfa, dos cadenas beta, cada una de ellas con un grupo M. ¿Bien? Eso era para recordar algo que habíamos visto hace un rato atrás. Pero ahora lo que nos preocupa es la hemocromatosis, es decir, el aumento de hierro en el organismo. Definámoslo y clasifiquémosla. Y la definición es, y lo voy a leer textual, depósito anormal y como consecuencia dañino de hierro en células parenquimatosas de diferentes órganos. Entre ellas voy a mencionar el hígado, ¿ya? Es, así como hay patologías que son más frecuentes en las mujeres, menciono si al pasar, no tiene mucho que ver con el tema, pero solo para indicar, y claramente hay enfermedades que son más frecuentes en las mujeres, y no solo por su condición porque alguien podría decir, hay patologías que son de mujeres, solamente por su condición de mujer, sí es cierto, y algunas ya las mencionábamos antes a propósito de enfermedades hemorragíparas de tipo ginecológica. No, pero por ejemplo, el lupus eritematoso puede estar en el hombre y puede estar en la mujer, pero es claramente más frecuente en las mujeres. Pero en este caso, la hemocromatosis es bastante más frecuente en el hombre. Ustedes pueden ver ahí una relación de 5:1. Si las clasificamos, la hemocromatosis, las hay hereditarias y las hay secundarias. Las más relevantes, debo decirlo, sí, son hereditarias, ¿ya? Es cierto que hay hemocromatosis secundaria a hepatopatía alcohólica o al aumento de ingesta de hierro asociada, hay algunos aumentos de hierro asociado al cocinar en receptáculos, ollas, en la cual el hierro está directamente expuesto, ¿ya?
que no es lo habitual en la cocina normal, ¿ya? Pero la más importante desde el punto de vista fisiopatológico son las hereditarias, ¿ya? La hemocromatosis hereditaria. Y las hay de tipo clásica, juvenil, mediterránea, y lejos la más importante es la clásica, o de tipo 1. Vamos a hablar. Aquí hay una clasificación de la hemocromatosis de este tipo, las hereditarias, pero una clasificación un poquito más detallada respecto a la patogenia. Y así ustedes pueden ver la de tipo 1 y otras, ¿ya? Y ven aquí el gen comprometido y la proteína comprometida. Y voy a volver una diapositiva atrás. Siendo esta la más importante hereditaria, permítanme volver a una diapositiva anterior. Esta diapositiva. Recuerden que aquí había un complejo que se formaba, que estaba el receptor de la transferrina, que viene de la transferrina, viene con hierro, y este es el receptor en la célula, y otra proteína, la HFE, ¿ya? Esta proteína acompaña, entre comillas, al receptor. Esta es la proteína similar a la molécula MHC, parecida, como vamos a ver una imagen más adelante, pero no presenta antígeno a una célula presentada. No, dentro de una célula presentadora de antígeno, esta molécula no presenta antígeno, no tiene esa función, ¿ya? Pero forma este complejo allí. A esa proteína que está allí, si es que presenta unas mutaciones que vamos a indicar, causa trastornos en el metabolismo del hierro. ¿Ok? Formando este complejo, no siendo el receptor de la transferrina, pero formando el complejo, altera la incorporación de hierro. Por aquí íbamos, ¿ya? Esta proteína, entonces, que formando ese complejo al que hice mención en la figura anterior, ¿ya? Altera el metabolismo del hierro incorporando más hierro de lo necesario a las células. Y a células no necesariamente hematológicas, no necesariamente a los eritroblastos. Aquí ustedes pueden ver otras proteínas, ¿ya?, que también participan del metabolismo del hierro, pero que son menos relevantes desde el punto de vista de la hemocromatosis que la alteración a nivel de este gen, ¿ya? Siguiendo con la fisiopatología, después de la clasificación, ya hemos hablado que esta proteína asociada la proteína asociada a este gen puede presentar mutaciones. Y se han descrito dos mutaciones, pero hay una lejos mucho más frecuente que la otra. Ustedes pueden ver, el 85% de los casos se presenta en esta mutación. Cisteína tirosina en el 282. Esa mutación explica casi el 90% de las hemocromatosis hereditarias clásicas. Esta es la proteína de que hemos hablado, el gen HFE, la proteína HFE, y que se expresa como una proteína de transmembrana, ¿ya? La figura que mostré anteriormente no hacía mención a eso, hablaba del complejo, pero aparentemente como que la proteína estaba afuera. No, es una proteína de transmembrana, y en ese sentido, dado que presenta estos tres dominios, es muy similar a una proteína del tipo MHC, ¿ya? Pero solo es similar. Desde el punto de vista clínico, es una patología que puede afectar a varios órganos, ¿ya? Ustedes pueden ver que puede afectar al hígado, sobrecarga de hierro en hígado, en corazón, en piel,
a nivel osteoarticular, a nivel de glándulas endocrinas, y también podría alterar alguna, podría provocar algunas alteraciones a nivel de la inmunidad innata, es decir, alteraciones en la función de los polimorfos nucleares o la fagocitosis en general. ¿Cómo se hace diagnóstico de una enfermedad de este tipo? Infrecuente, comparativamente, a ver, si yo pongo déficit de hierro versus esta sobrecarga de hierro, es más frecuente, aunque exista la suplementación de hierro en leche y pan, es más frecuente el déficit de hierro que la sobrecarga de este tipo hereditaria al menos. Aquí tenemos parámetros del hierro, y que son, como ustedes pueden ver, los mismos parámetros que se utilizan para el estudio del hierro, de déficit de hierro o anemia ferropriva. Primero, saber si hay anemia con la hemoglobina. Luego voy a citar acá, la verdad es que no sé por qué no los puse en un orden más lógico. Está dentro de las cosas ilógicas que a veces realizaré, pero voy a decir hemoglobina, que es la última etapa de déficit. La que sigue en etapa de déficit en secuencia sería la penúltima etapa de déficit, tiene que ver con la saturación de transferrina, que se deriva de estas dos mediciones, hierro sérico y TIBC. Estas dos mediciones, si hago el cálculo simple de estas dos mediciones, se obtiene la saturación de transferrina. Y más profundamente, más anticipadamente en el déficit de hierro, está la proteína que representa el hierro de depósito, la ferritina sérica. Lo leo al revés ahora. Lo más inicial de déficit es la ferritina sérica, hierro de depósito. Le sigue el hierro de transporte con la saturación de transferrina y finalmente se expresa en anemia. Eso en caso de déficit de hierro, ¿ya? Pero con los mismos parámetros podemos decir este sistema, este organismo, está sobresaturado de hierro. ¿Cómo se imaginan? Porque yo les podría decir, ante un déficit de hierro, podría ocurrir posibilidades que eh, ya hay anemia, pero queremos saber qué tipo de anemia es, y si es anemia ferropriva, podría ocurrir que esté la saturación disminuida, ¿ya? Y todavía no esté y no se, perdona, me expresé al revés. Podría ocurrir que exista déficit de hierro a nivel de depósito, más avanzado que exista en transporte y ya más avanzado que exista anemia, ¿ya? Eso podría ocurrir. Pero si es que ya hay anemia y es ferropriva, todo esto está disminuido, ¿ya? Todos los marcadores están bien. Pero si hay sobrecarga de hierro, ¿cómo esperarían encontrar esto ustedes? Bueno, voy a hacer un breve comentario. Si hay algo que he hecho de menos en los sistemas actuales de enseñanza, es que claramente interactuamos menos, ¿ya? Por último, cuando yo estaba en presencial, forzaba un poco la respuesta, en buena, por cierto, un forzamiento en buena, me acercaba al alumno, a la alumna y intentaba tener alguna retroalimentación. Pero bueno, la respuesta sería esta, ¿ya? La respuesta sería esta, que ustedes pueden ver hacia arriba, estas flechas que están aquí, indican que, y voy a partir por un análisis lo más correcto a mi juicio. El hierro de depósito, que en una anemia ferropriva es lo primero que desaparece, ¿ya? En una sobrecarga de hierro está aumentado, ¿ya? La secuencia, y voy haciendo el paralelo con la anemia ferropriva,
Si en la anemia ferropriva esto está disminuido, en el tiempo, si esto sigue aumentando el déficit, va a disminuir la saturación, porque disminuyó el hierro sérico. ¿Ya? Pero en este caso, el hierro de transporte que se expresa en la saturación también va a estar aumentado. Imagínense, para que vamos comparando valores. La ferritina sérica, aquí está sobre 200 nanogramos, sobre 400 en el hombre, en la mujer y en el hombre, y en criterios de ferropenia, voy a poner cifras más redondas para facilitar la lectura. Bajo 10 nanogramos es un déficit muy importante ya. Son magnitudes muy distintas. En la saturación de hierro, la saturación de transferrina, que es el hierro de transporte, y cuando hay déficit de hierro es bajo 15%. Aquí ustedes pueden ver aproximadamente, para poner voy a usar solamente en el caso de mujeres para poner una sola cifra. Sobre 55% de la transferrina está saturada con hierro. ¿Ya? Y hago un comentario sobre TIBC. No lo hice cuando hablamos de déficit de hierro, porque lo olvidé simplemente. Pero ahora que aparece aquí de nuevo, lo menciono y lo menciono en forma comparativa. Ustedes pueden ver que la cantidad total de transferrina que puede unir hierro, comparado con lo normal, que recuerden que era entre 200 y 400, ¿ya? Está disminuido aquí. En cambio, si ustedes observan en alguna figura del bloque anterior, van a ver que está aumentada en el déficit de hierro. Y la explicación que hay para eso, ¿ya?, es que las regulaciones de la síntesis de apotransferrina, cuando existe déficit de hierro, aumenta la síntesis de transferrina a nivel de apotransferrina, de la proteína a nivel hepático, con el propósito de que hierro que exista, poder tomarlo. Estoy hablando en forma figurativa, ¿ya? En cambio, cuando existe un exceso de hierro, como en este caso, disminuye una forma de compensación, disminuye la producción de apotransferrina para transportar lo menos posible, como una forma de compensación del sistema. ¿Ya? Y en este caso, la hemoglobina, que es el elemento último, la verdad es que no se ve mayormente alterada, porque hay hierro disponible para formar hemoglobina, pero la síntesis de hemoglobina tiene otros controles adicionales, y que es la síntesis finalmente de glóbulos rojos, ¿ya? Que lo único que necesita es que la cantidad de hierro esté, ¿ya? Y existiendo hierro, va a formar una cierta cantidad de hemoglobina, pero en general no va a ser necesariamente aumentado, no necesariamente aumentado. Pero si uno estudia los parámetros del hierro, claramente están aumentados. ¿Ya? Vamos avanzando en el diagnóstico. O sea, una posibilidad es esto. Esta es la parte, voy a decir, más fácil del diagnóstico. Esta es la primera etapa del diagnóstico. ¿Ya? Voy a ir un poco más atrás. La primera etapa del diagnóstico es que el paciente tiene ciertos malestares, que se expresan, malestares genéricos en general, que se expresan en esto. Algo a nivel hepático, algo cardíaco, algo cutáneo, una o más de estas manifestaciones van a aparecer. Por esas razones va al médico. El médico, si tiene sospechas ¿ya?, y después seguramente va a pasar esto va a pasar inicialmente por hemograma, perfil quise decir bioquímico, y allí se van a expresar ciertas alteraciones. El hígado no va a estar funcionando bien, otros parámetros tampoco, seguramente, más que del hemograma, porque el hemograma va a tener blancos, plaquetas normales, y va a tener hemoglobina lo más probable que normal, o levemente aumentada. En el mejor de los casos, para efecto diagnóstico, levemente aumentada. Pero
los hallazgos clínicos y perfil bioquímico van a mostrar alteraciones, ¿ya? Y si el médico sabe de esto o va derivándose esto, el diagnóstico de esto no sale a la primera, generalmente, ¿ya? Y puede ir pasando a otro especialista hasta que alguien le sospecha de la situación de posible hemosiderosis, porque además no es frecuente, ¿ya? Entonces, las patologías más frecuentes se sospechan antes. Entonces, si alguien sospecha y hace estas mediciones de hierro, va a encontrar algo de este tipo, ¿ya? Y va a decir esto sí, esto, clínica, más esto es compatible con hemosiderosis. Pero si quiere avanzar en el diagnóstico, si quiere saber, esto, la biopsia hepática con tinción de hierro, solamente va a confirmar, en realidad, que ciertos órganos, en este caso hepática, el hígado, está sobresaturado de hierro, ¿ya? Que lo puede sospechar con la información que tiene del metabolismo del hierro. Pero esto que está acá, ¿ya? Es para estudiar si la hemosiderosis es hereditaria o no. Y hay ciertos laboratorios especializados que presentan el estudio quise decir, de la mutación, ¿ya? Cisteína tirosina 282 para el gen F, ¿ya? Solo tiene ese propósito. No es menor, pero tiene ese propósito. ¿Bien? Estudios de imágenes se utilizan generalmente, y yo diría que con más frecuencia que esto, ¿ya? Porque todas las ciudades, al menos cabeceras de región, y yo diría que más allá de eso, tienen imágenes de este tipo, escáner, TAC y resonancia nuclear magnética, ¿ya? Creo que esta es una de las últimas diapositivas de esto. Ustedes pueden ver aquí que hay hemocromatosis no sintomática, eh, y también con manifestaciones clínicas. Y pueden ver que tienen no sintomática con saturación de la transferrina sobre 45, menos de 300 de ferritina sérica. Y hay otros que tienen más de 300, ¿ya? Pero pueden ser no sintomáticas o sintomáticas, con manifestaciones clínicas, a pesar de que ambos tienen sobre 45 de saturación y sobre 300 de ferritina. ¿Qué se hace cuando eh, fundamentalmente hay sobre 300 y hay diagnóstico y eventualmente por ahí si bien es cierto aquí no está dicho, pero podría existir el estudio perdón, el estudio de la mutación, ¿ya? Eh, con o sin, en realidad, debo decirlo, el estudio de la mutación, el manejo pasa por fleotomías. Por fleotomías que no son otra cosa que obtener unidades de sangre que son el equivalente a la unidad de sangre cuando alguien va a ser donante de sangre para transfundir a otro. En este caso, por cierto, estas unidades de sangre no son utilizadas, pero con esa unidad de sangre que se va sacando inicialmente en forma semanal, se va disminuyendo la cantidad de hierro que tiene, porque pasa a ser un poco el equivalente. Yo les decía que hace un rato atrás, cuando hablaban en el Ferropriva, que algunos sangramientos ocultos, o no ocultos, pero crónicos, eh, hacen que se presente déficit de hierro. En este caso es un sangramiento obligado en gran volumen y frecuente para disminuir la cantidad de hierro corporal. No tiene otro propósito esto. Disminuir la cantidad de hierro de depósito para que así los órganos que se están viendo comprometidos
por el depósito de ese hierro en esos parénquimas, se vea disminuido y de esa manera ir normalizando la funcionalidad de esos tejidos. Bien, hemos hablado esta tarde de clasificación y características generales, sintomatología general de las anemias, luego metabolismo del hierro y en secuencia la anemia ferropriva. Y como contraparte he querido incorporar ahora y no más tarde, no en otro momento, la hemocromatosis, porque hemos estado hablando esta tarde, ha sido como tarde del hierro, digamos, ¿ya? Porque estaba la posibilidad, y estuve ahí en la decisión de, ¿qué tal si hablar de anemia nutricionales, fierro y B12, ácido fólico? Pero después era difícil incorporar el hierro de nuevo, a pesar de que no es anemia, pero la razón por la que está incorporado ahora es porque fue una secuencia asociada a hierro. Pero entendiendo que esto no es anemia, es porque se justificaba por el metabolismo del hierro incorporarlo ahora. Pero en la próxima semana seguimos con anemias de tipo nutricional. Bien, eh, a pesar de que son infrecuentes, se lo planteo. Consultas sobre los temas que hemos revisado hoy. Yo en un rato más, ahora en secuencia, en realidad lo voy a hacer, les voy a subir las presentaciones a educandos y también las preguntas de taller para que en distintos grupos lo hagan. Cuando subí las que había recibido, y entiendo que en el correo, porque lo vi así al pasar, en el correo hay otras más, 3 o 4 más, que a lo mejor me la habían enviado y quedan, la verdad es que a veces quedan algunos traspapelados electrónicamente. Por eso a veces pregunto, si alguien me lo envió, me lo reenvía y lo subo. Bueno, voy a subir esos 3 o 4 nuevos y mencionaba en el correo que le envié que estos talleres les permiten estudiar un aspecto puntual. Por ejemplo, ahora sé que en el taller que armé le estoy pidiendo, le estoy proponiendo estudiar algunas proteínas en particular del metabolismo del hierro, entre otros temas. Son como 10 o 12 temas, creo que logré eh, sobre los temas que hemos hablado hoy día, para que ustedes lo estudien. ¿Ya? Es una buena oportunidad para estudiar un tema en particular, les permite revisar las diapositivas sobre lo que hemos tratado, y por otro lado, cuando otros compañeras de ustedes han tratado otro tema, si leen lo que otros han revisado, también es un complemento respecto a la información que yo les he presentado. ¿Ya? Así que los invito a que trabajen, se inscriban en alguno de los talleres, en alguno de los temas. No es bueno que se queden al margen. ¿Bien? ¿Consultas sobre lo que hemos hablado esta tarde? Bien, parece que no hay consultas. Voy a dejar de grabar. Tener